Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver lo interesante de una fuente conmutada que tiene muy poca electrónica y yo sé que les va a servir mucho a ustedes para familiarizarse con estas fuentes. Ya que hemos hecho unos cuantos videos por ahí unos días atrás, pues que trata sobre tarjetas de fuente con muchos componentes, pero veamos esta. Este es un cargador de celular y como podemos ver, a pesar de los pocos componentes que este tiene, su trabajo es muy eficiente como cualquier otro cargador que tenga una electrónica más avanzada. Al ser una fuente conmutada, este tipo de fuentes pues son bastante efectivas para la entrega de un voltaje preciso en la salida de este puerto USB. Si nosotros vemos el circuito en la parte del impreso, podemos darnos cuenta que igual no tiene un sistema de control digital como lo tiene cualquier otro tipo de fuente, que mediante un circuito integrado pues nos genera una señal digital para poder trabajar lo que sería la compuerta en el caso de un MOSFET. Pero en este caso, como podemos ver, no tiene un MOSFET, no tiene un circuito oscilador. Este tipo de fuentes trabajan mediante saturación. Pero bien, el trabajo en especial de esta fuente pues lo realiza este transistor que tenemos aquí. Veamos, este transistor que tenemos aquí, espero que se enfoque ahí, veamos. No se quiere enfocar muy bien. Ahí está. Este es el 13001. Veamos. El cual pues en sus configuraciones, el pin número 3 de este componente es la base, el pin 2 el colector y el pin 1 el emisor. Vamos a ver un poco la hoja de datos de este componente para que luego analicemos cómo viene configurado y de esa manera pues darnos cuenta lo simple que es comprender las fuentes conmutadas. Por aquí tengo la hoja de datos de este componente, veamos. Vamos a ubicarla de forma correcta. Esta es la hoja de datos que el fabricante nos pone en internet. Tenemos aquí el número, el 13001, donde nos indica también, veamos, que el pin número 1 corresponde al emisor, pin 2 el colector y pin 3 la base. Aparte de eso, también podemos ver que entre colector y base puede rondar un voltaje de 500 voltios. Entre colector y emisor dice que puede haber un voltaje de 400 voltios. Veamos. Emisor base, el voltaje dice que es de 9 voltios. Muy bien. Entre otros datos que aquí podemos encontrar que están más que claros, veamos. La temperatura de trabajo 150 grados. Y aquí podemos ver que nos ponen una serie de datos sobre este componente. ¿Ok? Esta hoja la pueden encontrar en internet, pues al momento de buscar el dato o la hoja de datos de este componente les va a aparecer este PDF. Yo lo descargué para mostrárselos a ustedes y veamos lo eficiente de este transistor, siendo un componente tan pequeño. Pero bien, volviendo a la fuente, vamos a analizar las conexiones. Tenemos en el impreso que este pin que podemos observar en este lado, veamos, este de aquí, corresponde a la base. La base conecta con esta resistencia que dice 365, que pues podemos ver que conecta entre este punto de aquí que alimenta el chopper y proviene
desde la entrada de alterna. Veamos. Aquí viene la pista, conecta también con el capacitor primario y el negativo del capacitor primario pues conecta también con la otra entrada, pero lo hace mediante un diodo rectificador, el cual pues le da la alimentación de negativo en este caso, ya que como podemos ver el cátodo de este diodo apunta hacia la entrada de alterna. Muy bien, este para el caso de lo que sería la base. Pero la pista de esta base, veamos, continúa hacia acá, hace conexión con otra resistencia, veamos, esta resistencia que tenemos aquí, interconecta a través de veamos, un capacitor. Este capacitor que tenemos aquí está interconectado entre lo que sería el pin de base y nuevamente cierra el circuito con una de las bobinas del chopper, que por lo general pues la mayoría de transformadores chopper para la etapa primaria traen 4 entradas o 4 pines de conexión, los cuales de este punto a este punto hay una bobina y de este otro hacia acá también hay una bobina. La función principal de estas son que en una de estas bobinas puede tener una entrada de negativo o positivo y en la otra pues ya ingresa un voltaje oscilante proveniente ya sea de un transistor MOSFET o como en este caso un transistor NPN. Veamos. Ahora bien, otro punto bien importante es que el colector de este transistor 13001, veamos que lo tenemos aquí. El colector es la salida, como si de un MOSFET se tratara. Recordemos que el MOSFET en su pin número 2 tiene su salida de alimentación de alterna, lo cual pues a través de una compuerta es controlado para invertir un voltaje a alta frecuencia. Entonces, si hacemos un análisis, si este fuera un MOSFET, en lugar de tener una base aquí, tendría una compuerta. Y el pin número 2, en lugar de ser el colector, sería el drenador, ¿ok? Entonces, si podemos aquí pues hacer un breve análisis, podemos darnos cuenta que un transistor 13007 cumple el mismo funcionamiento como si de un MOSFET se tratara, con la única diferencia pues que este no va a quedarse anclado si nosotros le damos un pulso de voltaje en su base. Bien, ahora como tenemos claro este punto del pin número 2 que alimenta a la bobina de nuestro chopper, veamos, aquí en lugar de tomar el positivo proveniente desde el capacitor como lo hacen todas las fuentes, este interconecta directamente con el positivo del capacitor, pero veamos que ese voltaje también proviene directamente desde la entrada de alterna. Es decir, un voltaje alterno ingresa por este punto y llega hasta lo que sería la bobina, la cual cierra el circuito con la parte del colector del transistor 13001. El pin número 1, que sería el emisor, veamos, aquí viene la conexión, pasa por este lado, conecta aquí y podemos observar que está conectado a través del optoacoplador. El optoacoplador toma lo que sería pues una referencia de voltaje negativo en muchas fuentes, pero veamos el caso de esta. Para este caso, como podemos ver, veíamos al principio que aquí tenemos el diodo, el cual entrega un negativo para este capacitor. Veamos que aquí viene lo que sería el circuito impreso, conecta directamente a este transistor, ¿ok? Y cuando este es saturado, lo que sería su base, pues cierra el circuito y alimenta automáticamente pues la conexión de nuestro optoacoplador, ¿ok? Cuando se cierra el circuito, pues no tenemos nada de
extraño a una fuente común de las fuentes conmutadas, las cuales pues uno de los conectores principales del optoacoplador siempre va conectado directamente a negativo y este lo hace a través de este diodo, veamos, y el pin negativo del capacitor, ¿ok? Una vez que el voltaje negativo ingresa por lo que sería nuestro optoacoplador, pues la salida de este controla de negativo al emisor. Perdón ahí porque está cantando un gallo, pero veamos. Controla el emisor de lo que sería nuestro 13001. Y como podemos ver, pues si nosotros hacemos un breve análisis, nada extraño a comparación de una fuente común, de las fuentes conmutadas, ¿verdad? Así tenga poca electrónica o sea más complejo su circuito, pues las funciones van a venir siendo las mismas. Ahora bien, para la etapa del secundario es todavía más interesante. Veamos, solo tenemos un capacitor, el cual pues cuando recibe el voltaje proveniente de este diodo que tenemos aquí, lo rectifica y ese voltaje alimenta tanto la salida de nuestra fuente como también le da un pulso de referencia al optoacoplador. En este caso, para este tipo de fuente no tenemos TL431, un ajuste de precisión para lo que sería el optoacoplador, ¿ok? Amigos, me pareció bastante interesante querer compartir con ustedes este circuito, ya que es bastante sencillo, veamos, y muy interesante a la misma vez, porque podemos darnos cuenta que en fuentes como estas de sencillas, podemos aprender lo que sería pues el funcionamiento típico de toda fuente conmutada. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Y nos vemos en el próximo video.